La batalla final de Kursk la ganó Rusia. Mientras las fuerzas ucranianas intentaban sin éxito aferrarse a la ciudad, los soldados rusos no solo rompieron sus líneas defensivas, sino que les dieron una lección de guerra. La clave del éxito: un enfoque audaz y letal que no deja espacio para dudas. Desde las incursiones rápidas y sorpresivas hasta las estrategias subterráneas, como la famosa Operación Tubería, las fuerzas rusas avanzaron como un tren imparable, dejando a sus enemigos atrapados, desbordados y en completa retirada. Con más de 67,000 bajas ucranianas y una victoria indiscutible en Sudja, Rusia deja claro que no podrán detener su avance. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 15 de marzo. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Así liberó Sudja. Durante 7 meses de combate incesantes, la ciudad de Sudja, en la provincia de Kursk, fue el escenario de una lucha sin cuartel entre las fuerzas rusas y las tropas ucranianas, que se habían asentado en la región con la esperanza de expandir su control. Pero estas primeras semanas de marzo, el ejército ruso dio un golpe mortal a las aspiraciones de Kiev, con la completa liberación de Sudja, lo que marcó una victoria estratégica clave en la guerra actual. La operación que llevó a este desenlace fue una demostración de la eficacia militar rusa y una nueva derrota para las fuerzas ucranianas que, a pesar de su tenaz resistencia, no pudo hacer frente a la impresionante ofensiva rusa. La ofensiva en Sudja comenzó hace meses, pero fue en enero del 2025 cuando los combates tomaron un giro más violento. Desde que las fuerzas ucranianas lograron posicionarse en el territorio ruso, la situación se convirtió en una lucha por la supervivencia para ambos bandos. Inicialmente, Ucrania trató de consolidar su dominio sobre la provincia de Kursk, pero los militares rusos reaccionaron rápidamente, conteniendo el avance y lanzando contraofensivas que terminaron por desmantelar las posiciones ucranianas una a una. Para entonces, los ucranianos ya se encontraban en una posición defensiva, perdiendo terreno gradualmente, mientras intentaban, sin éxito, frenar el avance ruso en el este de Ucrania, particularmente en Donbass. Lo que siguió fue un plan bien ejecutado por parte del ejército ruso. Desde principios del 2025, los combates en Sudja se intensificaron, pero las fuerzas rusas adaptaron una táctica vista previamente en Donbass. Rodearon a las tropas ucranianas desde 3 frentes, interrumpieron sus rutas logísticas y comenzaron a desmoronar su capacidad de resistencia mediante un desgaste sistemático. A medida que los ucranianos intentaban reforzar sus posiciones, las tropas rusas no solo cortaron sus líneas de suministro, sino que también avanzaron en territorio ucraniano, cruzando el río Lognia y atacando sus líneas de abastecimiento más importantes. Un punto de inflexión decisivo se dio a mediados de febrero del 2025, cuando las fuerzas rusas lograron liberar Sveredlikovo y tomar el control de la principal ruta de suministro de las tropas ucranianas que conectaba Sumy con Kursk. Este avance fue vital para cambiar las tomas a favor de Rusia, dejando a los soldados ucranianos atrapados y sin opciones viables de retirada. La situación de los defensores ucranianos empeoró rápidamente, pues sus líneas logísticas fueron cortadas y las fuerzas rusas aumentaron la presión con ataques dirigidos a puntos estratégicos. La primera semana de marzo,
las tropas rusas comenzaron la fase activa de la ofensiva, que se caracterizó por su rapidez y la multiplicidad de frentes. Los soldados rusos lanzaron ataques coordinados en varios frentes, desmantelando las líneas de defensa de las fuerzas ucranianas y atacando sus rutas de suministro. Pero lo que realmente sorprendió a las fuerzas de Kiev fue el enfoque innovador que los rusos emplearon. Una incursión en la provincia de Sumy. Esta táctica no solo interrumpió las rutas de abastecimiento ucranianas, sino que también obligó a las tropas de Kiev a dividir sus fuerzas, debilitando aún más su capacidad para resistir. Un aspecto clave en esta victoria fue la operación conocida como tubería o flujo, una táctica audaz en la que más de 800 soldados rusos se infiltraron por una tubería vacía de un gasoducto que antes suministraba gas de Rusia a Europa a través de Ucrania. Durante varios días, los soldados caminaron sigilosamente a través de esta tubería, evitando la detección mientras avanzaban 15 kilómetros en el corazón de la retaguardia ucraniana. El resultado fue la liberación de zonas industriales clave y una serie de asentamientos alrededor de Sudja. Esta táctica no solo fue impresionante por su valentía, sino que al atacar en la retaguardia, los rusos tomaron por sorpresa a las fuerzas ucranianas que no estaban preparadas para una ofensiva tan repentina. A pesar de los esfuerzos desesperados de las tropas ucranianas por reorganizarse y resistir en Sudja, el colapso de sus defensas fue inevitable. Las unidades de Kiev comenzaron a retirarse desordenadamente, huyendo hacia la frontera y dejando atrás tanto su equipo como a los soldados heridos. La retirada de las tropas ucranianas fue caótica, lo que dejó claro que la ofensiva rusa había tenido un impacto psicológico devastador en el ejército de Ucrania. En solo unos días, Sudja, que había sido un bastión estratégico de las fuerzas ucranianas, quedó bajo el control completo de las tropas rusas. El presidente ruso Vladimir Putin celebró la liberación de Sudja en una reunión con sus comandantes militares, destacando el éxito de la operación. En su intervención, Putin señaló que la misión en la provincia de Kursk estaba cerca de completarse y que el objetivo ahora era garantizar la seguridad en la región, especialmente a lo largo de la frontera estatal. También reiteró que Rusia trataría a los soldados ucranianos capturados como terroristas, considerando sus acciones como crímenes contra la población civil. Esta declaración fue un recordatorio de la firmeza con la que Moscú aborda el conflicto y su determinación de no ceder ante las demandas internacionales que buscan frenar la ofensiva rusa. El avance de las tropas rusas en Kursk fue monumental. Según el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, el 86% del territorio de la provincia, que anteriormente estaba bajo control de las fuerzas ucranianas, había sido liberado. Las pérdidas ucranianas fueron devastadoras. Más de 67,000 bajas y más de 7,000 unidades de equipo militar destruidas, incluidos 391 tanques, más de 2,700 vehículos blindados y más de 1,000 piezas de artillería. La magnitud de estas pérdidas subraya la dureza del conflicto y la efectividad de la estrategia rusa en el terreno. La liberación de Sudja es solo una de las victorias recientes que consolidan el dominio de Rusia en la región. La ofensiva en Kursk ha sido imparable y la caída de Sudja marca un paso crucial hacia la eliminación de las fuerzas ucranianas en la provincia. El control de la ciudad no solo fortalece la posición de Rusia en el sur de Ucrania, sino que también envía un mensaje claro al resto del mundo. Moscú no tiene intención de ceder ni de detenerse. Con cada victoria en el terreno,
la influencia de Rusia sobre la región se afianza. Mientras las fuerzas ucranianas parecen incapaces de detener la marea imparable de la maquinaria militar rusa. En resumen, la liberación de Sudja es una victoria clave para Rusia que demuestra la efectividad de su estrategia militar y la incapacidad de las fuerzas ucranianas para resistir ante un enemigo que, con precisión y rapidez, ha arrasado sus defensas. Este sábado, 15 de marzo, Estados Unidos se cansó de financiar la guerra contra Rusia y ahora busca ponerle fin. Acompáñanos a descubrir la estrategia que utilizará el Imperio del Norte para poder acabar con el régimen de Zelensky. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.